Nos regresamos al tema del Poder Judicial. Mañana va a ser un día clave porque mañana la Corte, si no es que votará, comenzará el análisis del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que podría detener, que podría invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial a los ojos de unos, aunque a los ojos de otros no será. Así es la voz de Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado. Para nosotros es irreductible nuestra posición. No nos vamos a echar atrás. Se va a elegir a las personas juzgadoras. Es irreductible. Es un mandato popular, pero para nosotros permitir que 8 personas estuviesen por encima del soberano, que es el pueblo, y de los poderes de la República, es condenar a la patria a ninguna posibilidad de transformación. Vuelvo a retar a ti y a todos los juristas de la humanidad, no solo del país, de la humanidad, a que me digan dónde dice nuestra Constitución que el Poder Judicial tiene atribuciones para quitar artículos de la Constitución. Eso solo lo puede hacer el legislativo. No tiene ninguna atribución de legislador el Poder Judicial. Ninguna. Está el reto, pues, lanzado del presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a los juristas de la humanidad, como lo escuchó. Gerardo, senador, gusto en saludarte. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué ole, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes al auditorio. Pues sí, muy buenas tardes. La verdad es que no tiene ningún artículo de la Constitución el Poder Judicial atribuciones para decir, este artículo me gusta, este no me gusta, este lo quito, este lo recorto. Mira, dice en su proyecto González Alcántara y Carrancá, que se elijan los ministros, ministras de la Corte, que se elijan los integrantes del Tribunal de Disciplina, que se elija la Sala Superior, los magistrados, magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que no se elijan jueces y magistrados federales y locales. Pues, ¿con criterio en qué? ¿Con fundamento en qué él decide eso? Y peor que haya 7 ministros que lo respalden en semejante irresponsabilidad. O sea, jurídicamente es una majadería, es una decisión política lo que tomarían en todo caso, que busca poner al Poder Judicial por encima de los poderes del Ejecutivo, del Legislativo y del soberano, que es el pueblo. Imagínate. Se ha dicho, Gerardo, que es una salida política, aunque en realidad, pues, no encontramos, en efecto, en esta, te la concedo, pues no encontramos ningún tipo de atribución, olvídate, en la Constitución, en ninguna ley para que se pueda hacer, digamos, una especie de negociación posterior a la aprobación de una modificación, en este caso a la Carta Magna. Es decir, sí se excedió, se fue más allá el ministro González Alcántara Carrancá. Sí, claro, porque si lo hubieran hecho antes, cuando estábamos en la discusión de la entonces reforma al Poder Judicial, pues sí podías buscar puntos de coincidencia. De hecho, plantearon que no se hiciera en una sola. Hay que recordar que la iniciativa en su momento planteaba la elección en una sola jornada. La dividimos en 2. Todas estas cosas se pudo haber dicho, a ver, pues sí, vamos a la elección de todos, empecemos con estos, luego con los siguientes. Lo más que llegaron ellos a plantear fue que se eligieran las vacantes, esto es, las nuevas personas que se integraran, las nuevas personas juzgadoras que se integraran al Poder Judicial. Nunca hicieron un planteamiento de esta naturaleza, pero a estas alturas la Constitución no se negocia. A partir del 15 de septiembre, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, es ley vigente, y nosotros no podemos decir, a ver, los ministros de la Corte y ministras, estos 8 particularmente, son simpáticos porque me mandan su carta de declinación a participar en el proceso electoral, que es su derecho. Ellos no van a estar obligados, si quieren participan, si no, no, ya dijeron que no, y mandan su carta de renuncia porque la Constitución establece que si quieren retirarse con los haberes actuales, que son muy altos, tenían que renunciar la semana pasada, el penúltimo día de octubre, el 30, creo, si mal no recuerdo, y aplica hasta el último día de agosto de 2025, y eso lo hicieron puntualmente. Por ese artículo sí les gustó, porque ese no lo quitaron, o sea, son simpáticos. Ahora, parte de los señalamientos, Gerardo, estoy platicando con el presidente de la mesa directiva del Senado, el senador Gerardo Fernández Noroña, pasan por, en efecto, esta es una, digamos, salida política que se busca construir desde la Corte a destiempo, de manera
tardía, pero hubo antes otro tipo de ordenamientos de mandatos judiciales y se desoyeron, se desacataron en el proceso legislativo previo a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, posterior incluso a la publicación en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué decir de eso? Porque a mí no me gusta llamarlo crisis constitucional, pero sí creo que estamos en una especie de pantano en donde pues nos encontramos como sociedad en medio de este jaloneo, por un lado, un ordenamiento, y luego hay quien dice, no, este ordenamiento no lo vamos a acatar porque no es consecuente con lo que ya se aprobó, con la que ya se publicó, con lo que ya está escrito en la Constitución. ¿En dónde estamos y para dónde vamos, senador? Voy a lo que me estás preguntando, pero mira, hace un momento tú reconocías que no hay ninguna parte del marco constitucional que les dé facultades para lo que están haciendo. Y vayamos a la hipótesis de que determinan que el proyecto ilegítimo, ilegal, que se arroga atribuciones que no tiene de González Alcántara y Carranca fuera aprobado. Y luego nos dijeran, es que no respetan. Pues es que quienes no respetan son ellos, el Poder Judicial. A ver, un juez, una jueza, yo les pregunto dónde estudiaron derecho, que emite un amparo cuando el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, dice explícito que no procede el amparo contra reformas constitucionales. Pretendieron parar el proceso electoral y le respondió a la Sala Superior del Tribunal Electoral, oigan, no procede un amparo para detener el proceso electoral. O sea, eso, imagínate que alguien metiera un amparo para que no hubiera elección presidencial y se lo concedieran, o se metería al país en una crisis del redemonio. Eso está previsto en la legislación y no lo han obedecido, ¿no? Quienes han desacatado, quienes están en rebeldía con el marco legal y constitucional son el Poder Judicial, paradoja de paradojas, y nos acusan a nosotros. Me gusta además la reflexión que has hecho, también creo que no estamos en una crisis constitucional, digamos que estamos en un nivel de tensión muy grande, tú le llamas pantano, yo diría de tensión muy grande, donde el Poder Judicial pretende irse al siglo XIX cuando gobernaban los conservadores y erigirse en el supremo poder conservador, reitero, por encima del legislativo, del ejecutivo y sobre todo el soberano que es el pueblo. Yo francamente creo que el tema se va a resolver bien porque no hay duda de que el próximo año se elegirán a las personas juzgadoras por el voto universal, secreto y directo. No hay duda, no hay marcha atrás, dices ahí, es irreductible ese asunto. Es irreductible, ese es el corazón de lo que fue en su momento la reforma y hoy está ya plasmado en la Constitución, y ahí nosotros no vamos a ceder un milímetro, nada más faltaba. Imagínate qué sentido tendrían las elecciones, que hagas un recorrido, plantees un compromiso y luego 8 te digan, no, fíjate que ese cambio no me gusta y no te lo permito. Bueno, pues entonces ya no hagamos ni partidos, ni elecciones, ni nada, pues que esos 8 nos digan cómo se debe conducir el país, qué hay que hacer, qué es lo que se vale, qué es lo que no se vale, sin que tengan las atribuciones, porque dijéramos, si nuestra Constitución hubiera dado una supremacía al Poder Judicial sobre el resto de los poderes, incluido el soberano, bueno, pues son las reglas que tenemos, pero esas reglas no existen, ellos se las están inventando. No tienen atribuciones desde tu óptica para la interpretación, porque coincido y reitero lo que decía al inicio, ¿no? Creo que aquí se excede el proyecto y ni siquiera estoy seguro de que vaya a alcanzarse la mayoría de 8 ministros y ministras. Ya mañana lo sabremos o pasado mañana. Lo veo complicado, pero ¿tienen o no tienen la facultad desde tu óptica de la interpretación, de que una norma, digamos, no transgreda a otra que está incluso en la Constitución? Sí tienen lo que se le llama el control constitucional. Nosotros emitimos una ley secundaria y ellos pueden decir si es constitucional o no. Inclusive pueden plantear si fue correcto el proceso legislativo, pero no pueden echar atrás una reforma hecha, publicada y convertida en parte del marco constitucional. No pueden decir de manera discrecional qué les gusta y qué no les gusta del nuevo marco constitucional, pues eso no está en sus atribuciones. Pero imagínate, cuando un juez dice, nosotros tenemos derecho de interpretación, estoy de acuerdo, y yo interpreto que el artículo 61, fracción primera, que explícitamente dice que no procede el amparo contra la reforma constitucional, yo interpreto que sí procede. No, bueno, ya me aviento por la ventana, porque eso no es una interpretación, eso es una violación flagrante del marco legal.
Interesante. Ahora, déjame situarme en medio y uno en esta Sí, chamba está bien. suele quedar mal con ambas partes. Así como veo que se excede el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, ¿no te parece que ustedes se excedieron, se les pasó la mano en la reforma de supremacía En lo de constitucional? la impugnabilidad. Sí. Fíjate que no, así de verdad, porque, y te digo por qué no. Se planteó un cambio al artículo primero que se retiró porque efectivamente generaba ahí polémicas y falsas discusiones sobre si los derechos humanos, una serie de cosas. Lo único que plantea la reforma, que ya es parte también de la Constitución, a partir del jueves en la noche, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, es justo que este artículo 61 primero de la Ley de Amparo se llevó a la Constitución, porque no lo respetan en la ley. Bueno, a ver si lo respetan en la Constitución, aunque parece que están dispuestos a no respetar nada. Segundo, está en el marco constitucional que no procede eso, echar atrás ya un cambio a la Constitución. El artículo 135 es muy claro de los atributos y los candados que se exigen para poder hacer una reforma constitucional, y en ningún lugar dice que el Poder Judicial puede hacer lo que pretende hacer. Y lo único que la reforma que hicimos, que hoy es marco constitucional, establece es eso. Inclusive González Alcántara fue muy lejos al reducir a los cambios que hicimos a la Constitución en materia de Poder Judicial a un proceso electoral. Es cierto que el corazón de los cambios que se hicieron democratiza el Poder Judicial a través de la elección por voto universal, secreto y directo, pero no es una ley electoral. Por eso le dio entrada a las acciones de inconstitucionalidad de los partidos opositores, que francamente eran improcedentes. Pero bueno, estamos en esa discusión. ¿Quién le da la razón a quién? Porque además, en este momento, llevan a un escenario muy delicado. Yo no comparto, ojalá tú tengas razón y que al final no den ese paso de echar atrás artículos de la Constitución sin tener facultades para ello, pero como bien también lo dices, eso lo sabremos hasta mañana. Uh-huh. Pero de verdad creo que lo que había sido un error fue buscar reformar el artículo primero por toda la polémica que se armó, pero eso se retiró. Y queda, digamos, en un punto medio. Nada más aclárame porque creo que muchos quienes nos escuchan tienen esa inquietud. ¿Qué va a pasar si ustedes modifican la Constitución, le meten mano a algún artículo, tienen la mayoría calificada para hacerlo en ambas cámaras, la mayoría en los congresos estatales, modifican un artículo de la Constitución y este artículo, digamos, se contrapone con otro? ¿Qué va a pasar si chocan dos artículos, si se cruzan dos derechos, por ejemplo? ¿Quién sería ese órgano que determinaría que sí y que no queda establecido, escrito en la Constitución? El único que puede legislar es el Poder Legislativo, valga la redundancia. La Corte no tiene facultades, puede haber de repente errores, tienen términos técnicos de contradicción o de como lo planteas, ¿no? Uh-huh. Y eso pues se resuelve con asumir que hay que hacer los ajustes respectivos, pero la Corte no tiene esa facultad. O sea, va a quedar en cancha del legislativo si se siempre chocan dos artículos, se contraponen, digamos, o del dos soberano, textos. O del soberano, porque inclusive ellos habían ido muy lejos en ejemplos absurdos, de decir que podíamos plantear la esclavitud o cosas así ridículas, ¿no? Entonces, pues ellos quitaron los derechos laborales con el outsourcing famoso, la subcontratación, liquidaron todos los derechos laborales y luego entregaron el petróleo, la energía eléctrica al capital extranjero, hicieron pedazos los pilares fundamentales del marco constitucional. Nosotros, siendo oposición, fuimos a la Corte a decirle, oye, este tema, y ellos nos dijeron con razón, no tenemos atribuciones. Y hoy quieren plantear que sí las tienen cuando estamos haciendo cambios a favor del pueblo, pero sí hay una previsión en la Constitución de qué pasa si llegase alguien que verdaderamente rompiera el marco constitucional. Uh-huh. Está en el artículo 136 de la Constitución, que se llama de la inviolabilidad de la Constitución, y dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale. Y que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer y que ese gobierno será juzgado junto con quienes colaboraron con él. Dicho de otra manera, quien tiene todo el tiempo en sus manos la defensa de la Constitución, de la patria y de la soberanía e independencia, pues es el pueblo mismo, ¿no? Alguien dirá, pero ¿cómo tal? Bueno, pues nosotros lo hemos hecho a través de una revolución no violenta, por la vía electoral.
pero inclusive el 39 le da al pueblo el derecho a la rebelión. Pues sí, y está ahí escrito. Veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas. Mañana, no sé si mañana mismo se vaya a votar o si mañana comienza la discusión y se la van a aventar larga a lo largo de la semana, pero esta semana veremos la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a este proyecto, el proyecto que ha puesto sobre la mesa el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, y lo platicamos, senador Gerardo. Muchas gracias como siempre.